there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. Jimmy Dupree y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. La campaña, bueno, ya empezó, yo creo que ayer, porque realmente muy especial, grandes servicios ayer en la mañana y en la noche. Y Lauren va a tener que sentarse en la parte de atrás ahora. No, hay que ver mis dos. Su hijo y su hija realmente le pasaron por encima. Fue vergonzoso realmente. No me avergonzó a mí. Mire qué buen trabajo hice. Yo estoy de tu parte, no te preocupes. Estoy ahí con usted. Yo estoy de tu lado. Así que bueno, maravillosos servicios, damos gracias a Dios por ello. Y esta mañana creo que empezamos con la enseñanza, ¿no? Esta tarde. Esta tarde. A la 1. Bien. Y mañana 2 servicios más en la mañana y en la tarde, ¿correcto? Sí, señor. Tenemos servicios el lunes y el martes en el auditorio de Crossfire. 1, 2 y media y 6 y media. Oh, 3 servicios. 3 enseñanzas, sí. Y a las 9 en la mañana, 10 y media, el miércoles eso termina al principio. Las enseñanzas de pre-campaña y después empieza la campaña. Tenemos personas aquí ya listos para recibir información y buena enseñanza. Maravilloso. De unas cuantas Variedad personas. de temas. Absolutamente va a ser muy bueno. Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? No tengo, pero nos gustaría darle gracias a Dallas y Kim Smith. Tuvimos los mejores servicios que hemos tenido ahí. Maravilloso. Hayden, Alabama. Si está en esa área, hay una iglesia que tiene que visitar. John. Sí, el 5 y 7 de abril voy a ir al área de Niagara, las cataratas de Niagara de Nueva York. Vamos a tener servicios viernes, sábado y el domingo en la mañana también. Sí, vamos a discutir la profecía bíblica, eventos que están sucediendo ahora y lo que esperamos en el futuro. Y también el domingo en la mañana, Josh and Aaron va a cantar con nosotros, el judío mesiánico. Le voy a dar una información más para el servicio del domingo en la noche. Venga con nosotros. Josh. Nada. Lauren. Sí, señor, lo siento por la televisión. No le he dado la información, pero voy a ir el 13 y 14 de abril al área de Dallas, Texas, en Garland, Texas. Voy a estar con el pastor Charles Winkin en Christ Unveiled Ministries para 2 servicios. El sábado en la mañana vamos a tener una enseñanza de 10 a 12. El sábado a las 7 de la noche. El domingo en la mañana a las 9 y media y 11 de la mañana. Así que es un fin de semana en Garland, Texas, abril 13 y 14, con el pastor Charles Lincoln y su personal en Christ Unveiled Ministries. Dr. Dupree. Nada presente. Joseph. Sí, señor. Voy a ir a Independence, Kentucky, unas semanas después de la campaña. Vamos a tener 5 servicios. Voy a predicar en 2 de ellos el sábado en la mañana, desde la mañana. Va a ser una conferencia de empoderamiento y voy a estar con el pastor Bates y su congregación. Voy a predicar a las 6 de la tarde. Bien, ¿algunos de ustedes estarán enseñando en las enseñanzas Sí. de pre-campaña? Yo voy a enseñar a las 2 y media esta tarde. ¿Sobre qué tema? Descanso, reposo, Descansando. reposo. Básicamente lo mismo, ¿no? Bastantes personas tienen miedo, están deprimidos, ansiedad, pero Dios tiene un reposo para nosotros. ¿Y eso será a qué hora? A las 2 y media. Bien, entonces, esta tarde. Sí, 2 y media esta tarde. Bien.
Mike Musgrove comienza a la 1. A la 1 entonces, bien. Y después tenemos otra a las 6:30. Jonathan Steele creo Sí, que esa Jonathan tarde Steele. también, ¿no? ¿Y qué tal mañana? Bueno, mañana tenemos a Sean Murphy a la 1 de la tarde, Dale Uzi a las 2:30. Y 2:30. Y mañana en la noche el doctor David Watts Bien, a las las 6:30. 6:30. John será el miércoles, ¿no? A las 9 y después el doctor Dupree a las 10:30. Bueno, muy bien, ahí están los horarios. Esté presente en estas enseñanzas, se lamentará si no lo está y se alegrará si llega, ¿no? Vamos a continuar en Efesios el día de hoy. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, Prestando mucha atención, no como necios, la persona que no aprende de todo lo que Dios, todo lo que Cristo tiene es un necio. sino como sabios. Acercarse más al Señor. No creo que estoy exagerando cuando digo que si la gente escucha la palabra de la cruz y la ignoran o la ponen a un lado o la niegan, ellos son etiquetados por el Espíritu Santo como necios. ¿Eso es muy fuerte, piensan ustedes? No, señor. Yo creo que lo que está tratando de enfatizar Pablo es que estos efesios fueron enseñados bien, correctamente, fueron instruidos de cómo vivir para Dios y la manera que tienen que hacerlo, ahora lo tienen que aplicar para su vida. Si se nos ha dado instrucción y viene del Señor, es nuestra responsabilidad como creyente aplicarlo. Es una cosa escucharlo, pero tenemos que hacerlos también. Pero ¿qué tal en este tiempo presente lo que dijiste realmente vuelve atrás 2000 años atrás? ¿Qué tal en el momento presente actualmente cuando escuchan el mensaje de la cruz y lo ignoran o lo niegan o lo desechan? Bueno, obviamente la consecuencia va a ser fracaso. Van a encontrarse en oposición con Dios porque les ha revelado la verdad. Esa ha sido mi contención por muchos años con el movimiento de crecimiento de la iglesia. Ellos han o ignorado la cruz o están usando mal la cruz en algunas veces y han criticado la cruz como algunos han hecho con la doctrina de la palabra de fe. Porque este es el medio de Dios por el cual que tenemos que recibir todo desde nuestra salvación, nuestra justificación y los beneficios y el valor de la cruz. Todos llegan a través de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Si lo ignoramos o lo ponemos a un lado, básicamente estamos diciendo, Señor, no te queremos a ti, no queremos tu bendición. Eso es lo que hizo Israel. Ellos voluntariamente pusieron la cosas de Dios que Él había revelado. Por eso es bien preocupante para mí refiriéndose a la iglesia, porque si ponemos a un lado de lo que Él nos ha dado en la revelación Dios, no es nuevo. Este ha sido algo en la palabra de Dios por muchos años, pero si lo ignoramos y lo ponemos a un lado, ¿cómo vamos a terminar? Yo creo que la condición del país, hermano Swagger, es parte de la iglesia no enfatizando la cruz, no enfatizando la verdad. Desde que Dios ha dado esta revelación, piensen en esto. En 1990 hemos visto el crecimiento del movimiento de la iglesia con propósito, el otro crecimiento de la palabra de fe. Miramos los G12 venir y irse, el movimiento sensible al buscador. Hemos visto la expresión de psicología, hemos visto tanta falsa doctrina de muchos círculos que han entrado en la iglesia y Una han realidad, corrompido la así iglesia es. porque ellos han puesto a un lado la verdad eventualmente lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel. Él no puede morar en el lugar donde es hecho para su presencia, porque hay muchos ídolos ahí con el arca del pacto. ¿Esas otras cosas todavía están vigentes? Se han esparcido, así que ahora tenemos lugares de la palabra de fe, palabra con propósito, palabras de esto y de lo otro, así que todo se ha manifestado en la iglesia. ¿Y cuál sería el resultado? El fracaso Bueno, estarían en la carne, en las obras de la carne, o si no, no van a tener el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16, ¿qué es lo que dice? Andar en el Espíritu y no satisfagáis los concupiscencias, los deseos de la Así carne. es. Pero yo siento en mi espíritu
y ustedes me pueden ayudar porque yo no mantengo, bueno, no conozco tanto como John sobre el tema, pero yo siento que se están debilitando esas falsas doctrinas. ¿Es correcto eso o no? Tristemente, ahora permanecen en las iglesias y siempre le añaden más falsas direcciones. No vemos una reducción de la psicología. El movimiento sensible al buscador se ha expandido y se ha expandido y ahora tenemos enseñanzas de nueva era en la iglesia y se ha convertido en algo peor. El pecado concibe el pecado y se hace pecaminoso. Grace lo predicó excelentemente anoche. La razón por qué yo creo que él ha retenido el avivamiento no es tanto porque él no quiere o está dispuesto a dárnoslo, es porque tiene que haber un arrepentimiento apropiado y correcto. El arrepentimiento es alejarse de la verdad. Por eso es que yo he sido tan fuerte con estos supuestas instituciones que enseñan psicología en su currículo. Y yo he visto lo que se ha enseñado. Se ha mezclado con la psicología, enseñanzas budistas, orientales, místicas, algo de la psicología paranormal que ha entrado a la iglesia y esas enseñanzas han entrado a la psicología y ahora han entrado a la iglesia, como la meditación, caminar en el laberinto. Todo esto es una basura, doctrinas de demonios. Y si uno piensa que gente educada que dice ser llena del espíritu, no lo es. Están llenos de otro espíritu. Ese es el peligro de todo esto. No pueden tener la cruz y eso también. No, por eso es que en Israel, pensemos en esto. Tomaron a un sacerdote basándose en Levítico 14 del 17. Se requería de un sacerdote para reconocer la lepra. Así que el Señor tomaría esta situación para ver qué es lo que estaba pasando en el templo. La lepra es un tipo de pecado que continúa esparciéndose. Y aquí pusieron dentro de ellos los dioses que adoraban y era un símbolo fálico. Eso es lo que tenían dentro del lugar santísimo, un símbolo fálico. Ellos adoraban al dios de la fertilidad. Así que el arca aún estaba allí, el lugar donde la presencia de Dios debía estar, pero pusieron a otro dios en el lugar santísimo. Y finalmente tuvo que partir la gloria de Dios porque la pecaminosidad era tan perversa. Ellos estaban adorando al dios de la luna. El capítulo 11 de Ezequiel, Las ¿no? cosas se pusieron tan mal, comenzando con el capítulo del 8 al 11, que el Espíritu Santo tuvo que partir de allí. Y yo siento que el Espíritu Santo ahora está viendo a muchas de estas iglesias. Y digo eso no con gozo, pero ve con desdén a muchas de estas iglesias. No está allí, pero quiere estar allí, pero no están convirtiéndose de sus malos caminos. Yo siento que el Espíritu Santo está diciendo, y tal vez esté exagerando, tal vez lo esté haciendo así, pero si ellos niegan o ignoran el mensaje de la cruz, o cómo el Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo etiqueta eso como tontos. La Escritura dice, salid de medio de ellos y apartaos de ellos y no toquéis lo inmundo y los recibiré. Si permanecemos en falsas doctrinas, aún después de que la corrección ha llegado, la cruz es un mensaje muy correctivo, de corrección. Pone a la gente que no conocen el lugar correcto y la gente que está desviada los trae de vuelta. Pero si no quieren regresar al lugar en donde ellos estén en comunión y relación con Dios, a través de su provisión, como dijo Dave, operan en la carne y operan en tinieblas. Así es. Bien, Hermano Swagger, si me permite, en Proverbios, el estándar de la comparación es necedad y la sabiduría. Los sabios son los que van por el camino de Dios, por la sabiduría de Dios, y los necios todo lo contrario. Pablo nos está diciendo que estemos seguros de andar con cuidado. En otras palabras, que tengamos cuidado de cómo vivimos, de cómo no solo vivimos, pero también, más que nada, cómo andamos con Dios. Si una persona rechaza el medio y el camino por el que Dios ha suplido la vida, entonces eso lo pone en la categoría del necio o de la persona moralmente empobrecida, porque no está tomando ventaja de lo que Dios ha suplido. Y esa es la idea de lo que yo creo que Pablo está extendiéndonos. Sabiduría serían aquellos que escuchan lo que Dios está diciendo relativamente a la dirección de la experiencia cristiana, aceptarla y andar en ella. Y eso viene a separar a los sabios de los necios. Y él está advirtiéndole a los cristianos aquí,
No está advirtiéndole a los perdidos, está advirtiéndole a los cristianos que estén seguros de que anden conforme a los medios y caminos que Dios ha suplido. Y ese es el tema. El resultado de uno, el rechazo del camino de Dios, provee a una persona moralmente empobrecida, a un necio, o a una persona empoderada por el Espíritu, lo cual sería una persona sabia. Y todo esto depende de dos cosas: del objeto de fe que tenemos y del mover y la operación del Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra fe en el Evangelio, y el Evangelio simplemente es Cristo, quien Él es y lo que Él ha hecho, entonces el mover y la operación del Espíritu Santo es algo que va a ser constante en nuestra vida. Grace lo dijo excelente anoche cuando dijo que nosotros no estamos viendo qué es lo que Dios ha hecho como debemos. El mensaje de la cruz nos llama, nos causa ser sabios en el sentido de lo que Dios ha hecho. Pero Romanos 8 dice que si el Espíritu Santo vive en nosotros, el que vive en nosotros vivificará, hará vivos, ahí está el avivamiento, hará vivos a nuestros cuerpos mortales, los vivificará. Entonces, cuando ponemos nuestra fe correctamente, y esta es la manera y el medio de vivir la vida cristiana, entendemos que todo lo que tenemos viene a través del don del Calvario, el don de la cruz, el don de la vida de Cristo. El Espíritu Santo después tiene la libertad de avivar nuestro cuerpo mortal y de obrar en nosotros y de proveer la vida para nosotros. Entonces, eso es el avivamiento que los cristianos necesitan. No se trata de que no tienen el potencial, sino de que no están aprovechando ni andan en la luz que Dios les ha dado. A eso me refiero yo. Y eso es lo que separaría a esa persona necia, empobrecida, o a esa persona empoderada. Sí, lo separa usted de esa manera, porque estamos tratando con cristianos. Y cualquier cosa que nos quite los ojos de Cristo, cualquier cosa que remueva a Cristo como el enfoque, cualquier cosa que nos separe de su sacrificio, va a sacarnos del camino y de los medios de lo que Dios ha provisto. Y realmente es así de simple. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase o esta declaración hecha por una persona que haya aceptado el mensaje de la cruz? Yo me siento nacido de nuevo. Otra vez, ¿Por qué es sí. eso? Porque no operar bajo los medios y el camino que Dios ha provisto calla la obra del Espíritu Santo. Así es. Pero una vez que ese objeto de fe correcto haya sido reestablecido, redespertado, la actividad y el avivamiento del Espíritu Santo, esa vivificación y su poder comienzan a obrar tal como fue establecido en la salvación. Y experimentan eso otra vez y dicen, oh, yo recuerdo esto otro, eso es lo que yo tenía cuando yo acepté a Cristo por primera vez, porque cuando uno acepta a Cristo, la fe no está en nada fuera de Cristo y lo que Él ha hecho. Usted está completamente dependiente. Y hermanos, esa es la diferencia entre necedad y sabiduría. Bueno, yo creo que tal vez esté haciendo mucho hincapié yo, pero una cosa es no saber, otra cosa es escucharlo y rechazarlo, o ignorarlo. Es lo que la palabra sabio en el griego significa, tiene la connotación de poner atención. Escuchar algo. Sabiduría básicamente que dice, yo voy a aprender eso y lo voy a entender. Así que no es algo que necesariamente puede comprender, pero le da testimonio a uno. Así que uno lo continúa, uno sigue. El necio, básicamente la palabra creo que es casio, tiene la idea de confianza en algo que no es correcto, confianza en algo que es error. Utilizaré mi propio término, error. Entonces, el necio es confiado en lo que piensa que es correcto, quiere tener la razón, y el que es sabio escucha la verdad y busca la verdad, la aprende, la agarra. Él dijo que no había sido asido, pero lo que él hace es continuar buscando las cosas con respecto al camino de Dios. Cuando alguien escucha el mensaje, como cuando un adulto corrige a un niño, ahora es responsable de que lo que escucha tiene que aplicarlo a su vida. Es como Israel de la antigüedad, ¿no? Que ofrecieron sacrificios al Señor, pero también a Baal, Así es. también a Kimosh y ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando nosotros todavía permanecemos en las falsas doctrinas
y tratamos de aceptar la cruz. Usted no puede hacer eso. No funciona, no puede mezclarlo. No Es se lo que pasa con puede. el Evangelio. Dios habló de esto a través de todo el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco a Israel. No mezclen las cosas, no pongan a bueyes con asnos, no mezclen las cosas. Bueno, aceite y agua no se pueden mezclar. Uno sube hacia arriba y el otro se separa, no podrán obrar juntos. Y no se puede poner la cruz con estos falsos ídolos. La psicología es un ídolo. Vida con propósito es un ídolo. Estas cosas son doctrinas de demonios. No van a ayudarle a una persona, van a traer daño a la gente. Doctor Dupree, usted estaba tratando de decir algo. Bueno, cuando pienso en lo que él escribió aquí en el versículo 15, me recuerda de lo que Pablo también escribió a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha engañado para no obedecer la verdad? Lo mismo, ¿no? Sí, así es, lo mismo. Estaban tratando de guardar los principios de Cristo que Pablo había enseñado, pero luego estaban tratando de regresar y de mezclarlo con las obras antiguas de la ley y del judaísmo. Sí. Pablo lo estaba diciendo un poco diferente porque son dos grupos diferentes de Y personas. Pablo claramente dijo, si son circuncidados, Cristo les beneficia en nada. Exactamente, exactamente. Así que tenemos que continuar en el mensaje de la cruz y no tratar de mezclar la cruz con nuestra doctrina, con nuestra teología. Nuestra teología tiene que basarse primero y antes que nada en la cruz de Cristo. Así es, exactamente. Hermanos, estos pasajes son muy pertenecientes a Colosenses, una epístola hermana a Efesios, pero cuando veo la palabra andar en sabiduría o andar con cuidado junto a redimir los tiempos, me recuerda a Colosenses. Creo que él está hablando de nuestra manera de vivir ante el impío. Él está hablando y por supuesto él ha estado implorándole al creyente que deben andar en amor, que deben andar como hijos de la luz y no está dejando ese tema en este pasaje, no ha dejado no ha pasado una pausa entre los temas. Nos está diciendo que nuestra manera de vivir importa ante aquellos que no conocen al Señor y debemos, como dicen Colosenses, andar en sabiduría hacia los que están sin Él o los que están fuera, redimiendo los tiempos, asegurándonos de que nuestra palabra sea sazonada con sal y gracia para poder hablarle a todo hombre. Creo que aquí lo que está diciendo es un tema común con Pablo y creo que es el pensamiento que no debemos estar dejando lo que creemos. Nuestra fe en la cruz debe ser algo que impacta nuestras relaciones con la gente que está afuera de las iglesias. Y eso esencialmente es su tema principal aquí en este texto. Tenemos que, miren, por ejemplo, vemos a los corintios y decimos, alguien que conocía el evangelio, ¿cómo se puede encontrar en un lío tan grande? Pero nosotros no tenemos nada que ofrecer al público que no es salvo. Solamente la cruz es todo lo que tenemos Sí, para y él ofrecer. nos está diciendo que si permitimos, si lo creemos, si andamos en esa sabiduría, va a impactar a nuestro testimonio hacia el impío. Tiene que ser así. Más que lo que decimos, lo que vivimos ante ellos. Y la fe para creer cambia, no solamente es una profesión, sino una posesión. Creo que es lo que él está tratando de que podamos ver aquí. Se trata de cómo vivimos, ¿no? Ese es el punto. El ver, basándose en todo lo que se ha dicho, vivir correctamente, caminar como Dios ha diseñado que nosotros como creyentes caminemos, y caminar es la manera que vivimos, ¿no? Ese es el punto. Entonces, si nosotros manejamos la manera de vivir esta vida cristiana de una manera inapropiada y no bíblica, entonces no hay testimonio fuera de la religión, y eso ha estado matando gente durante años y echando gente fuera del evangelio. Escuchamos claramente esto en la Biblia, ¿no? De que si lo tratamos de hacer de otra manera, somos tontos, Eso es lo que necios. está diciendo, esa es la base de todo. Yo no sospecho que causó que la gente amase a Pablo. La gente que ama la verdad, claro que sí. Y aún la palabra fuerte que el doctor Dupree acaba de mencionarle a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1,
Creo que fue Kenneth Wuest que lo tradujo como "oh idiotas". Miren, estúpidos, permítanme hacerles la pregunta. Así de fuerte fue de frente, pero no por crueldad y no predicando desde una torre de marfil religiosa. Pablo, como Cristo, a veces sería extremadamente fuerte en lo que decía porque sabía que era el medio de cómo atraer ese espíritu, de llamarle la atención a esa mente. A veces necesitamos que una persona nos dé una bofetada y que nos patee entre los bolsillos del pantalón, y eso es lo que hacen esos términos a nosotros. No es una pregunta de ser cruel o soy mejor que usted. Ese espíritu religioso no estaba en Pablo. Más que nada era un amor por la verdad y una protección de la verdad que él quería presentarle a esos creyentes y para su propio beneficio. Tratando de llamar su atención, ¿no? Sí, así es. Bueno, cuando se dice aquí necio, realmente hubiese sido, como usted dijo por el doctor Wuest, eso hubiese sido lo equitativo de llamar a una persona tonta o realmente idiota, sería la palabra. En ese Es entonces. aquella persona que tiene que llamársele Así la es. atención para que se den cuenta de que un momento, no están entendiendo lo que están haciendo. Tienen que reenfocarse, tienen que redireccionarse, tienen que empezar a caminar como caminaron en Cristo. Y ahora de repente empiezan a aprender todo esto y empiezan a apartarse a otra dirección. Es interesante que la palabra hebrea para castigo o castigar o disciplinar es yatzar, y significa en el hebreo antiguo, la idea es de darle la vuelta a la cabeza. La idea es de darle la vuelta a la cabeza a la dirección correcta para que vean el camino. Si es cierto, el castigo o la disciplina no es para destruir, sino para traer arrepentimiento, para que se dé la vuelta y siga a Dios. En los Salmos voy a leer El hombre, Dios, al que Salmos ama castiga, ¿no? 94, dice: ustedes y necios, ¿cuándo serán sabios? El que plantó, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley los instruyes. La palabra ley es Torah en el hebreo. No significa la ley o las mitzvahs de Dios, los mandamientos, sino significa la idea de arrojar con el dedo o señalar con el dedo la dirección. Dios siempre nos disciplina de la manera como debemos andar. La manera como debemos vivir hoy es por la cruz. No hay ninguna otra dirección. Jesucristo y el crucificado. Nunca ha habido otra dirección. Exactamente. Así que esas son las instrucciones para el hombre y el medio por el que nosotros podemos entender mejor. Y creo que a veces los traductores del griego no entendieron el hebreo y no lo aplicaron en el Nuevo Testamento correctamente. Pero por supuesto las palabras son diferentes, así que las explicaciones no son tan claras, y lo veo yo más en particular en los evangelios. Pero de cualquier manera, sí veo yo valor en lo que estamos discutiendo, porque mi comentario, yo he sido fuerte, tal vez un poco más fuerte que ustedes en el lenguaje que he utilizado y la pasión que he puesto en ella. No fue para traer destrucción a la gente, sino como un niño. Yo recuerdo a Josh cuando era pequeño. Íbamos a cierta granja en particular y comprábamos leche de las vacas. Conocíamos a la gente en Pensilvania, pero ellos vivían en otra calle y eran calles con curvas y colinas, no como en Baton Rouge, que todo está plano. Allá en las colinas, si uno conduce rápido, uno no sabe qué hay del otro lado. De cualquier manera, él salió a la calle y yo corrí. No sé si tú recuerdas, probablemente tenías 3 o 4 años de edad. Casi no. Sí, pero yo recuerdo que lo agarré, le di un poco de castigo corporal, pero poco después salió un carro y ellos no hubieran podido detenerse a tiempo. Pero eso Sí, solo, yo sabía que había peligro en esas carreteras, así que yo le quise dejar en claro que no lo podía volver a hacer. No por... No sé si te di gracias, Bueno, pero aún estás gracias. aquí con nosotros por eso, pero mi punto es de que yo lo tomé y lo estremecí porque eso me impactó a mí, el riesgo que él estaba tomando sin saberlo, pero ahora que ya lo sabía no lo volvió a hacer. Así que el punto es de que a veces Dios tiene que estremecernos un poco y decir, despierta, especialmente una persona que se le ha dicho la Así verdad. es, así es. Eso es amor. Es Si no, amor. no estuviera aquí.
una buena perspectiva de cómo Dios ve el castigo. Para eso tenemos que leer a Hebreos capítulo 12, iniciando en el versículo 7, que simplemente dice que si usted soporta la corrección, Dios trata con usted como con hijos, porque ¿cuál es ese hijo al cual hijo no castigue o discipline, no? Y si quiere leer hasta abajo, hasta el versículo 11, el versículo 11 termina diciendo, bueno, lo vamos a leer, Léalo. es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. ¿Y cómo usted no va a participar si Dios no disciplina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercido? Entonces, tenemos padres, nosotros les damos respeto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente será causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuánto hemos escuchado a los padres que dicen, esto me duele más a mí que a ti? Yo miraba a mi mamá y le decía, a mí no me parece. Así es. Como padre, ahora yo entiendo lo que ella quería decir. Dios nos va a corregir a nosotros y sin castigarnos físicamente necesariamente. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de hacer con Efesios cuando dijo, andad, no caminen como necios. Él sabía lo que iba a suceder si continuaban en el camino que estaban llevando. Y realmente lo que nosotros hacemos no simplemente nos impacta a nosotros, lo que hacemos impactará a aquellos que nos rodean. Tal vez no lo Así vemos, es. tal vez no lo Sí. sepamos, pero hay personas Sí, que nos amén, están sí. viendo, ¿no? Sí que estamos viendo el corazón de Pablo, Así es. que es el corazón de Dios. Un padre de amor. Así es. Cuando leemos estas escrituras, estos versículos, es evidente que hay un nivel de madurez, de crecimiento, surge esto. Nos fijamos en la aplicación moderna de esto, hermanos. Y no estoy tratando de ser condescendiente, pero si nos fijamos en mucha de la iglesia, ni siquiera los pastores, a la iglesia en general, es difícil hablar con ellos acerca de andar porque todos aún están gateando. No, hemos dejado ese punto. Hay cristianos que Aquellos que tienen esa situación sí, en la algunos espalda. de ellos que aún ni siquiera pueden levantar el rostro de la tierra, pero bueno, no queremos ser crueles. Hablemos de esto. Ayer fue domingo. Mucha gente fue a la iglesia en todo el país, en todo el mundo. Así Fueron a la es. iglesia. Escucharon un verdadero sermón predicado donde se dio la palabra, la carne de la palabra. Tristemente no. Y muchas de las iglesias en ciudades grandes, es interesante cuando vemos lo que algunos están predicando, pero si ellos obtienen algo de la palabra, hay muy poca vianda sólida, mucho de ello es leche, para ser francos. Muchos pastores no pasan más allá de tratar de hacer que la gente se sienta bien. Y si uno se arregla con Dios, uno se va a sentir bien, pero si hay cosas que no están bien, uno no necesita sentirse bien. Si hay pecado en la vida, uno no necesita sentirse bien. Uno tiene que tratar ese problema antes de que lo destruya uno, pero hay una madurez que existe. Estamos hablando de andar con cuidado. Eso simplemente significa que uno debe andar estrictamente. Debe haber una rigidez, queriendo decir de que uno no va. Miren, yo estoy aquí sentado y de hecho tengo yo algo llamado el trastorno de atención y mi mente anda por todos lados y eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia anda de una moda a otra, rebotando de un lugar a otro, buscando algo de sustancia. Si hablamos de la psicología, si el predicador está predicando el evangelio, el miembro escuchará que ese problema se tratará en la Así es. predicación de ese hombre. El Espíritu Santo lo guiará en esa dirección. Así es. Y
Así que esa es la manera de Dios de tratar con nuestros problemas a través de su palabra. Amén. Así es. Y triste decirlo que nosotros recomendamos otras cosas. Fuera de algunos problemas físicos que pueden dañar la cognitividad mental, tenemos el problema del pecado y la respuesta es la cruz. Así que si uno trata de reducirlo o de tratar con esto, aparte del lugar santísimo, Dios no lo va a aceptar, solamente traerá más daño porque ahora la persona va a confiar en ese ídolo y el ídolo va a dominar su vida y el ídolo tal vez sea esa misma persona que se haya llamado terapeuta. Cambiar el nombre de ministro a un entrenador o coach de vida o ¿cuál es el otro término que utilizan? Facilitador. Eso es ridículo. Pero Dios le ha llamado a ser un eso es facilitador. lo que están haciendo, se facilitan las reuniones. Pero hermanos Mm. Swagger han cambiado todo y Josh lo mencionó la semana pasada. Tratamos con esto en el programa de su esposa hace años, tratando con la vida con propósito, la iglesia con propósito. Todo eso utiliza el sistema del mundo. Tristemente, muchas denominaciones también lo hace también. No trabaja eso para el corazón del ser humano, solamente la predicación de la cruz. Dios ha escogido la locura de la predicación nada más. Dios ha utilizado la predicación para que sea el medio por el que la gente oirá y entenderá y recibirá su palabra. Y lo podemos hacer con la música y la proclamación del evangelio en el púlpito o en discusión hablando con la gente. Y es lo que nosotros llamaríamos consejería bíblica importante, pero aún entonces debemos tener cuidado porque la consejería bíblica puede reflejar la apariencia de consejería psicológica. Así que le tenemos que decir a la gente que no tienen que venir a mí 50 veces, hay una respuesta para todo problema y esa es la fe en Jesucristo y el crucificado. Y si no quieren recibirlo, no voy a perder el tiempo hablando con la gente acerca de otras cosas, escuchando su lista de problemas. El tema es si la fe está en Cristo y el crucificado o si no lo está. Si es así, el poder de Dios puede suplir toda necesidad. Y lamentablemente me emocioné un poco, pero lo siento, hermano Swagger. Dave, lee el versículo 15 una vez más. Por eso hay que tener cuidado de cómo andéis, Prestando mucha atención. no como necios, La persona que no se aprovecha de todo lo que Cristo ofrece es un necio. sino como sabios, Acercarse más al Señor. Adelante. redimiendo el tiempo. Aprovechando las oportunidades que se presentan. Porque los días son malos. La cruz tiene que ser nuestro fundamento. Solo entonces podremos vencer el mal y llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a desempeñar. Como John dijo momentos atrás, escuché a Ian Trotter predicar un mensaje en una ocasión que decía, el predicador no debe de sentarse a escuchar cosas vacías. Eso va a tener un efecto también en su Así vida, es, correcto. algo que no es bueno y que no va a ayudar a la persona a realmente remover toda esa basura de su vida, francamente. Esa no es la respuesta, pero eso es lo que sucede hoy día, ¿no? En muchos de los casos, ahora yo no aconsejo a gente, las pocas veces que me han tratado de utilizar para eso, les he tenido que decir que no quieren la respuesta, solamente quieren hablar de su problema y de alguna forma los hacen sentir bien y termina convirtiéndose en críticos de otros. Y bueno, no soluciona el problema. Y una vez más, todo problema se soluciona en la cruz, todo problema. Él dijo que tendría un efecto adverso sobre la persona, ¿no? Creo que sí puede causarlo, especialmente si uno trata en áreas de consejerías donde hay una situación entre un marido y una mujer. Escuchando un lado de la historia sin saber el otro lado de la historia puede crear malos sentimientos hacia alguien que uno apenas ni conoce. Yo solía hacer ejercicio con un psicólogo hace muchos años, no era cristiano, pero yo le hacía preguntas sobre su terapia, entre comillas, y yo escuchaba cómo hablaba de las cosas y cómo él decía que la gente entraba y trataba con sus problemas y solo sonaba como que la gente quería tener a alguien con quien desahogarse para poder sentirse mejor de cómo Una gran ellos parte se sienten. de eso, sí. A veces es todo lo que es. Y le dije yo, ¿cuál es su respuesta? Y él me dijo, tienen que encontrar ellos su misma respuesta dentro de ellos mismos para vencer y seguir adelante. Yo le decía a él, el problema es el pecado. Si ellos buscaran perdón de Dios,
pudieran perdonar a otros también y seguir adelante, pero ellos no entienden eso si no conocen las cosas del Señor. Pero realmente nos hemos desviado completamente con la psicología. Estudiar a Freud, estudiar a Rogers, Maslow y a Frederick Wundt, y todo eso es una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo enseñan estudiando los 4 tipos de personalidades. Pérdida de tiempo. No hay nada bueno en la psicología con respecto al pecado. Lo dejo en claro. No hay nada en la psicología que pueda tratar con el problema del pecado de la humanidad en lo absoluto. No pueden Tenemos tener que ir a la respuestas. cruz. Jesús es el consejero, dice ahí. Él es el consejero. Él es el que nos aconsejará y nos dará sabiduría, dirección y nos seguirá adelante. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta, continuamos. Bueno, aquí tenemos una situación. Oren por mí, por favor. Sí, lo aprendimos de él, damas y caballeros. Es lo que pasa. Repítelo, Usted ha sido un por buen favor. maestro. Usted nos ha enseñado muy bien. Bueno, ¿Cómo ser duro con la gente? ¿Cómo avanzar? No. ¿Cómo defender a la gente? Oh, bueno, es que él pesa demasiado. Sí, bueno. Tenemos que andar con cuidado aquí. Yo pensé que era mi hermano. Sí, pero él le va a defender las espaldas. Claro que sí. Empecemos en el versículo 16 de... ¿Está seguro? Hay que redimir los tiempos, redimiendo el tiempo. Aprovechando las oportunidades. Porque los días son malos. La cruz tiene que ser nuestro fundamento. Solo entonces podremos vencer el mal y llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a desempeñar. La iglesia, hoy día, todo lo que conoce de la cruz es Jesús murió por mí, y eso pues es algo fenomenal, ¿no? Y yo no me atrevo a minimizar eso de ninguna manera. Pero en lo que tiene que ver con vivir para Dios no tienen idea. Yo puedo ir a algunas de las cartas que recibí anteriormente. Me dicen, hermano Swagger, soy lleno del Espíritu Santo, amo a Dios, yo no soy un hipócrita, pero no puedo vencer lo que me decían, ¿no? Y luego decían, ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Y saben, yo no sabía cuál era la respuesta, no sabía qué decir. Recuerdo que un día un joven se paró ante mí en una iglesia en particular aquí en la ciudad y me decía, hermano Swagger, yo amo al Señor y estoy haciendo lo mejor que puedo para vencerlo, pero no puedo yo vencer este problema de la homosexualidad. Yo no puedo vencerlo, yo no sé qué hacer. Y saben, todo lo que yo podía decirles era lo mismo que era lo que yo había dicho anteriormente y no era el caso. Que no era correcto. La misma manera como ese hermano encontró la manera, pero la mayoría de los predicadores de los que estamos hablando en todo el mundo, ellos no conocen la manera de Dios, la desconocen, no conocen la cruz. Ellos saben, bueno, Jesús murió por mí y gloria a Dios por eso. Pero en lo que tiene que ver con vivir para el Señor y vencer el poder de las tinieblas, nosotros estamos enfrentando poderes de las tinieblas que son tan mucho más fuertes que nosotros, mucho más fuertes. Nosotros en nosotros mismos no podemos vencer esas cosas, no podemos. Y como un amigo dijo, reprendemos al diablo y no se reprende. Y realmente es una debilidad que nosotros no podemos vencer propiamente. Nosotros no entendemos el mensaje de la cruz o cómo el Espíritu Santo obra
¿Cómo es que Él obra? Es la pregunta. Algunos pueden hacer esa pregunta. Es una buena pregunta. El Espíritu Santo opera en la expiación de Cristo, lo que hizo Jesús para expiar todo pecado. Y Él expió todo pecado, damas y caballeros. Él no dejó nada deshecho. En la cruz Él expió todo pecado. Y el Espíritu Santo obra en eso. De esa base, o sobre esa base, y Él solamente demanda de nosotros que la cruz de Cristo sea el blanco de nuestra fe. Y que sea el blanco de nuestra fe constantemente, no nosotros mismos, ni siquiera la iglesia, pero el Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté en Cristo, porque fue Cristo quien pagó el precio. Escuche bien, fue Cristo quien se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Nadie más hizo eso. Fue Cristo quien lo hizo. Y Él no demanda mucho de nosotros. Digo eso porque es la realidad. Si fuese así, no hubiésemos podido sobrevivir. Pero sí demanda una cosa, y eso es que nuestra fe esté en Cristo y la cruz. Y cuando nosotros tenemos esa fe en Cristo y la cruz, y la mantenemos en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y Él demanda que nosotros tengamos nuestra fe en esa gran obra que Cristo logró. Y eso nos dará a nosotros victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y la victoria entonces puede ser nuestra, pero no se puede obtener de otra manera. No se puede obtener de otra manera. Muéstreme 25 doctorados que están tratando de vencer esto a su manera. No se puede hacer, es imposible. Pero si usted pone su fe en Cristo, y lo que Él hizo por usted en la cruz y la mantiene correctamente, el Espíritu Santo empezará a obrar en su vida y corazón, venciendo esos poderes de las tinieblas. Esa es la manera de Dios. Y Él no tiene otra manera, porque otra manera no es necesaria. No es requerida. Él no va a tolerar o sancionar que nosotros pongamos nuestra fe en nosotros mismos. Y es que cuando nosotros ayunamos 20 días, 5 días, 30 días o algo así, y yo no estoy diciendo que no ayunemos, pero si pensamos que eso va a vencer el mal y el pecado, no lo va a hacer, porque estamos poniendo nuestra fe en nosotros mismos. Y el Espíritu Santo no va a aprobar eso, no lo va a tolerar. Y porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, y es lo único que puede hacerme libre de esa ley. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su fe en esa obra terminada. ¿No piensa usted que si Dios pudo haber hecho esto de cualquier otra manera, aparte de obligarnos, o digo yo obligarnos, pero aparte de causar que su hijo tuviese que morir en la cruz del Calvario, la situación más horrible que usted pueda imaginar, que Él lo hubiese hecho, Él lo tuvo que hacer así porque no había otra manera? Permítame reiterar eso una vez más, creo que es muy importante que lo entienda. No hay otra manera. Para caminar en victoria, usted va a luchar con ese problema de alcoholismo, ese problema de apuestas, ese problema de celos, de envidia y cientos de otras cosas. Usted va a luchar con eso toda su vida sin encontrar victoria a menos de que avance a la manera de Dios. Lamento decírselo, pero es una realidad. Esos métodos que nosotros inventamos, un hermano me dijo el otro día, me decía, es un espíritu de demonios que está causando el problema y si lo reprendemos ya no hay más problemas.
Bueno, definitivamente los demonios están envueltos en el pecado cuando se peca, pero lo lamento, nosotros no podemos provocar una victoria en la vida del hombre imponiendo las manos. Quisiera que fuese así. De verdad quisiera que fuese así. Y yo creo en imponer las manos. No me malinterprete. Pero cualquier método aparte de Cristo y este crucificado, ese es el precio que fue pago. Y el Espíritu Santo no va a tolerar ninguna otra cosa. Solamente lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó a favor nuestro. No fue para Él, fue para mí y también para usted. Damas y caballeros, esto funciona. Esto funciona. Ha alabado Dios, esto funciona. Aleluya. Y le doy al Señor la honra y la gloria. Yo sé lo que ha hecho esto en mi vida. Y yo sé lo que hará en la suya. Muy bien. Y el tiempo se está acabando. ¿Cómo? No digáis que aún faltan 4 meses y luego la cosecha. Alzad los ojos y mirad los campos que están blancos, listos para la mies. Listos para la cosecha. Abundantes la mies y los obreros son pocos. Así es. Ahí está. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros A la mies. Jesús nos enseñó que los campos están blancos, listos para la cosecha. Rogad al Señor de la mies para enviar obreros. Josh mencionó esto apenas hace unos momentos, acerca de lo que las iglesias están predicando. Hay 3 domingos principales en el año en el que la gente va a la iglesia. Hay más gente en la iglesia en estos 3 domingos que en cualquier otro. Uno es este domingo, el día de la resurrección, el día de Pascua. Van a la iglesia el día de Pascua, el día de la Navidad, y también generalmente van a la iglesia el día de las madres, particularmente si su madre aún está allí pidiéndoselo. Ahí es cuando nosotros tenemos que redimir los tiempos, porque demasiados predicadores están dando mensajes no para ofender. Y es cuando nosotros debemos estar predicando el mensaje de arrepentimiento. Y Grace hizo un trabajo magnífico anoche hablando acerca de las 3 R's, las 4 R's del avivamiento. Estos son los domingos en los que debemos estar predicando mensajes de arrepentimiento. Cristo y el crucificado, resucitado, y dando la oportunidad a la gente para venir a recibir a Cristo como Salvador y Señor. Así es, así es. Y no estamos aprovechándolo. Bueno, solo vamos a predicar un buen mensaje y con esperanza pueden regresar. Bueno, no estuvieron ahí hace 2 semanas, no van a estar ahí 2 semanas después de ese domingo, más les vale predicar un mensaje de verdad mientras puede. Exactamente, exactamente. Bien, vamos al versículo 17. Por tanto, no seáis imprudentes. El tiempo es preciado porque Dios nos ha dado solamente unos cortos días para elegir lo que resultará consecuencias eternas. Sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Lo podemos lograr si fijamos exclusivamente nuestra mirada en Cristo y la cruz. Y damas y caballeros, tal vez esté haciendo yo más hincapié de lo que debería. En ocasiones siento que no lo hago lo suficiente. Nosotros no podemos ser lo que debemos ser en Cristo, ni siquiera pensar en lo que debemos ser fuera de la cruz. No lo podemos hacer. La respuesta que buscamos se encuentra en la cruz. La solución que buscamos la encontramos en la cruz. La respuesta que usted busca se encuentra solamente en la cruz, de ninguna otra manera. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de esos parámetros y no opera fuera de esos parámetros. Y yo podemos volver a estar parado enfrente de ese joven diciendo, yo no quiero ser de esta manera, pero no puedo evitarlo. He hecho todo lo posible
Yo le dije, sea fiel a la iglesia, desarrolle su vida de oración, lea la Biblia, etcétera, etcétera. Y eso es bueno, eso debe de suceder. Me dijo hermano Swaggart, yo estoy haciendo eso ya. Y eso no está trayendo ninguna ayuda. Y él estaba en lo correcto, no iba a ayudar eso. Y él no era hipócrita, él no estaba mintiendo, él me estaba diciendo la verdad. Pero gracias a Dios que eventualmente él encontró la respuesta. Y le doy gracias a Dios por eso. Escuchamos de él Sí, así es. relativamente a que él contactó al ministerio porque él lo había escuchado a usted decir y sabía cuán mal se sentía de no poder ministrarle a él. La respuesta que él encontró fue la cruz. Así La es. respuesta a la que él llegó fue, Un año después, bueno, creo. no sé cuánto tomó, pero aún así usted no lo estábamos predicando entonces como el medio de victoria. Así es. Pero al mismo tiempo, él encontró esa respuesta y yo pensé que, si lo recuerdo correctamente, que él lo había escuchado por la cadena de SBN. Así fue, así fue. Creo que esa fue la historia. Y, damas y caballeros, eso es realmente lo que estamos tratando de promover. Estamos tratando de hacer que usted ponga su fe en Jesús, así como usted lo hizo cuando usted fue salvo, y permitan que el Espíritu Santo venga a la vida otra vez en ustedes, así como Él lo hizo cuando ustedes recién fueron salvos. Porque la provisión está allí, hermano Swagger, y cada creyente tiene la responsabilidad, y esa es la diferencia entre un necio y un hombre sabio. Ponemos nuestra fe en lo que Cristo ha hecho y permitimos que su Espíritu haga por nosotros y en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estén orando, por favor, por esta campaña, para que Dios se mueva de manera que glorifique a nuestro Señor Jesucristo y que sea de bendición al pueblo. Y no podemos hacerlo de otra manera, así que pedimos que ustedes oren por nosotros. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que hayamos entregado algo el día de hoy que le ayude en su caminar, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, y doy gracias a Dios por eso, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.